Yurena González Herrera, Santa Cruz de Tenerife, 1980. Es licenciada en Historia, docente, tallerista, bibliotecaria, agente comunitario y gestora cultural. Ha publicado en obras colectivas Fricciones, Señales Mínimas, la trilogía Somos Solidarios y Universo de Libros, así como en revistas del género breve como Plesiosaurio, Nexo, Escribiré, Monolito, Palabrerías. Imparte talleres de minificción y género negro y coordina proyectos culturales centrados en la literatura. Coordinó los encuentros de escritoras de minificción 2010-2015 y los jueves literarios 2017-2018, además de ser secretaria de la sección de literatura y teatro del Ateneo de La Laguna 2017-2018. Participante del Simposio Canario de Minificción desde sus inicios en el 2015. Publicó su primera obra, El diablo se esconde en los detalles, en el año 2016, en la editorial Escritura entre las nubes, y en 2020 con El baile del sol, su última obra, Carcoma. Participa en radio con una sección literaria y desarrolla las charlas de minificción con autoras del género. Lo he intentado en varias ocasiones, hacerle un homenaje a mi madre. Mi madre, gracias a ella, y que en casa ya leía, yo la veía interesada en leer y siempre leer. Además que de jovencita escribía cartas, cosa que también acabé haciendo yo, y creo que fue la primera manera en la que empecé a escribir. De alguna manera siempre está ella y nuestra relación. No desarrollada a lo mejor como personaje, pero sí como un hilo entre personas invisibles. Somos muy distintas y fui muy rebelde de joven y bueno, le hice la vida muy imposible a mi madre, que es una santa, pero sí me gusta mucho eso, porque a veces, hasta que llegamos a cierto momento de nuestra vida, que creo que también es algo importante y que es muy literario, no nos damos cuenta de ciertas cosas más allá de nosotros porque no hemos visto más allá de nosotros. Y cuando te ves en los ojos de otra persona y otra persona te describe o eres consciente de cómo te ve, eso también es muy enriquecedor para ti como persona y para tu relación con ella. Y a mí ella siempre, no sé, esa capacidad que tiene siempre de curiosidad me la ha pegado, ¿sabes? Soy una persona que siempre estoy haciendo cosas y mi madre igual, mi madre no había estudiado, se sacó su título ya con sus hijos criados, ¿sabes? Esas cosas yo creo que acaban saliendo también. En la época en la que estaba escribiendo muchísimo y se convocó un concurso en una librería de aquí, de La Laguna, donde yo vivo, que acogía muchos actos literarios. De hecho, en alguna ocasión incluso habíamos participado haciendo un homenaje a Víctor Jara, había lecturas, recitales y se convocó un premio en esa librería que tristemente ya no existe. Y bueno, obviamente no gané el premio, pero me enganchó muchísimo el género. Ya no pude dejar de escribir mi ficción, sobre todo porque llegaba a escribir con mucha brevedad y para una escritora novel que escribía páginas y páginas, la minificción me obligó mucho a centrarme y a decidir de todo lo que escribía qué es lo que quería. En Chile ves que está el grupo de Señoritas Imposibles, escriben microficción, minificción negra. En Canarias, además de ti, ¿qué otras compañeras o compañeros están explorando el género? Sí hay escritoras y hay dos muy conocidas, Janet y Arantxa. Son dos escritoras de género negro pero de novela. Y yo no encontraba aquí lo que existe en Chile. Yo ese grupo de apoyo y de compartir sus textos y aprender unas de otras no lo tengo. Entonces cuando las conocí para mí fue como, uy, esta es mi casa. Fue como, además, un género tan raro. En el sentido de, como es la ficción, ¿no? Que hay un género específico, porque mucha gente que escribe de todo, ¿no? Que reescribir clásicos, amorosos, eróticos, como en el caso de Dina, por ejemplo, que los escribe maravillosamente porque tiene un dominio del lenguaje que yo envidio absolutamente, Dina Grijalva, y me encontré con que ellas, con las Señoritas Imposibles, con la editorial Ediciones Imposibles, encontramos un poco mi espacio, porque incluso algunos de sus textos, sobre todo de Fran, de Andrea y de Lorena, aparecen en el taller que te comentaba antes, algunos aparecen. Los seleccioné porque además estaban muy bien con los contenidos que yo ofrecía.
Y para mí fue muy importante, porque de alguna manera aquí, cuando salió el diálogo se esconden los detalles, fue un libro que fue tomado como una apuesta muy arriesgada, en el buen sentido, ¿no? Me decían, qué bien que te has arriesgado con este libro de esta manera, ¿no? Porque no se hacía, no porque yo haya descubierto aquí la panacea de, oh, microrelatos negros, pero no encontraba, yo no lo encontraba, llevaba mucho tiempo manejando editoriales, antologías, buscando. Y por ejemplo, la antología que hizo coordinó Lilian Elfi en 2017, la de Disparo usted, Disparo yo, tuvo una participación enorme. Y había muchísimas escritoras aportando textos de género negro. Para mí fue una maravilla participar, porque además ahí desarrollé dos personajes que sí que van a hacer más cosas en otros textos míos, pero aquí se caracterizan tanto como en El Diablo, por ejemplo. Es que de esos 400 textos, uno de cada cuatro eran negros. Entonces, de alguna u otra manera, ¿no? Hay un poco que trabajarlos y buscarle, salir de lo críptica que era yo en ese momento, porque yo decía, bueno, en ficción hay que esconder información al lector y encima es negro y tiene que ser un misterio. Puede ser un texto muy divertido, muy negro y totalmente abierto, de estos de, te digo quién es el asesino al principio, pero aún así sigue disfrutando la historia, ¿no? Entonces, claro, cuando empiezas un poco a ver hacia dónde quieres llegar, y esto es algo que te da mi relato, no tienes dónde esconderlo. No es como una novela en la que hay subidas y bajadas, hay un ritmo distinto, ¿no? En un microrelato no. En un microrelato, si no tienes nada nuevo que contar, pero lo cuentas bien, se va a ver. Si cuentas algo muy original, muy mal, se va a ver. Y si no tienes ni idea de lo que quieres decir, pero te has querido hacer el listo, la lista, haciendo algo muy enrevesado, también se va a ver. Entonces, me gusta mucho esa honestidad. Cada uno tiene su manera de ir llegando donde quiere y es un género que realmente a mí me ganó mucho. Me gusta mucho. La otra noche descubrí una película de género que no había visto y que mis amigos me dijeron, ¿cómo no has visto esa película? Yo pues celebro seguir emocionándome con este género y descubrir cosas porque me enganchó la película, era un jurado que estaba decidiendo sobre un juicio y estaban encerrados en una habitación 12 hombres sin piedad se llama, de Sidney Lumet, y me encantó. Los planos, no sé, son cosas que te enamoran, te apasionan y pides más, pides más, pides más. ¿Cuáles son tus obsesiones cuando escribes pues minificción? ¿Qué te persigue? ¿Qué temas te han atraído? Y recurres a ellos constantemente. Pues creo que como siempre he escrito de noche, porque también era cuando más calma encontraba un poco en casa, cuando vivía con mis padres. Sobre todo también lo que leía, ¿no? Siempre me ha gustado mucho el género negro, el terror, el misterio y también la ciencia ficción. Entonces, en la noche encontraba un silencio que no encontraba durante el día y también temas menos diurnos. Y bueno, también me centraba en leer pues, clásicos que me llevaron, por ejemplo, a funcionar mucho con los dobles, con el tema de la identidad. Me gusta mucho la idea del laberinto, la idea del agua. Son temas que de alguna manera acaban apareciendo, no como tales, identificados en mis textos, pero la identidad siempre ha sido un tema que me ha llamado muchísimo la atención porque se puede abordar de muchísimas maneras. ¿Cómo decides escribir un primer libro? Vamos a abonar en ese libro. ¿Cuáles van a ser los vasos comunicantes? Cuéntame tú acerca de ese. Yo llevaba ya un tiempo, tenía algunos textitos, había participado en un recital, siempre rodeada de poetas, porque en esa época era un poco mi ámbito. Curiosamente, yo era ella que estaba con sus ficciones. Pues en un momento dado seguía escribiendo, pero también es verdad que era un momento también en el que me estaba planteando si lo que yo estaba haciendo servía para algo o si en algún momento servía para algo más que para desahogarme un poco y contar un poco los temas que yo trataba. Y bueno, me propuse y me hice una promesa bueno, durante un año escribir un microdiario, que es algo que ha hecho muchísima gente, pero en mi caso fue como, si esto es lo que te gusta hacer, comprométete a hacerlo, ¿no? Entonces, cuando yo había pasado 12 años y ya tenía unos
400 textos. Bueno, me propuse darles un poco de forma, empezar a buscar el nexo de unión que podría haber entre esos textos. Y bueno, fue muy curioso porque en un recital una muy buena amiga me dijo, mira, quiero que revises esos textos que los vamos a publicar. Y entonces ella, gracias a ella y a su enorme generosidad, se pudo publicar ese libro. Entonces, para mí también fue una refutación de no solo el trabajo que lleva a tener éxito, si se puede decir así, pero no, yo creo que publicar un libro ya en sí un éxito, sino el decir, son textos que gustan, porque realmente de esos 400, unos 80, que luego se quedaron en menos, se acabaron publicando porque eran de género negro y se acabaron publicando bajo el título de Del diablo se esconde los detalles, hace 4 años. Creo mucho en el poder de la memoria y en lo visual, y yo recuerdo el primer microrelato que escribí, que se llamaba Lana, que era una asesina, que no, bueno, lo he cambiado mucho con el tiempo y ya no es como era, pero Lana, recuerdo que lo leí en ese primer recital y que además había 2 escritores muy conocidos de aquí, y por casualidad de la vida, porque se celebraba una galería de arte. Y recuerdo que fue el primer microrelato que leí además, y había otros con una temática distinta, pero creo que para mí me trajo mucha suerte leer un microrelato de género negro, el primero de todos, porque algunos tenían un poquito político y otros pues eran un poquito también con humor, o jugando con palabras, que también es muy divertido. Pero ese creo que fue como muy especial para mí, porque también me permitió la forma de escribirlo, reescribirlo, y aprender a jugar con el género negro de una manera distinta, no sabiendo que es género breve y que realmente no puede recrearte, ¿no? Como en una novela, por ejemplo, te exige ciertas normas el microrelato, en este caso, y tenía que jugar mucho con la perspectiva, con la elipsis, con que se dieran cosas por sentadas para luego darle la vuelta. A mí ese juego me gustaba muchísimo porque Y bueno, el nuevo proyecto que tienes, Carcoma, tiene un nombre maravilloso y una imagen bellísima. Bueno, a mí me encantan los insectos y también me gusta la línea que trazan. Entonces, ¿quisieras contarnos al respecto de este título tan metafórico y hermoso? Pues este libro resultó uno de los elegidos en un festival que se celebra aquí. Es un festival que está muy enfocado a la animación lectora, es muy potente y ha tenido muchísimo éxito. Hay que decir que el Festival Índice en cada edición se supera. Compañeros y compañeras, entre ellos Paola, publicaron gracias a este festival esas obritas que tenían un poco pues con ganas de salir. Y bueno, el Carcoma lo escribí, salió de otro libro que había escrito para un concurso, que tampoco gané, debe ser que no. Y bueno, empecé a trabajar esos textos que tenía el título distinto, tenía otra forma el otro libro, y trabajándolos, se me ocurrió un día la idea de Carcoma, me gustaba mucho toda la simbología que estaba alrededor del insecto, por un lado, pero sobre todo el ámbito específico en el que se desenvuelve ese insecto me parecía interesantísimo, y sobre todo lo visual, ¿no? Todo lo visual del insecto, lo visual de la carcoma, la huella que deja la madera, cómo eso se podía también analizar desde el punto de vista de la memoria, de esas imágenes visuales que se agarran, ¿no? Que muerden nuestra memoria y se quedan allí alojadas. Y por eso hace tiempo te comenté que, bueno, que los insectos de alguna manera nos acabarían uniendo y mira, era carcoma. Son 70 microrelatos. Me gustaron mucho la capitulación que realizas. ¿Quisieras contar de ella? Sí, los capítulos son 5. Uno se titula, el primero de ellos se titula Caja de insectos, el segundo Desperdicio cero, Patrón larvario, Entre la savia y Triturador de pesadillas, que es un poco como mi preferido. De mis niños pequeños, este libro es el que más me gusta mucho. Además el sonido de todos los capítulos. He buscado que también tuvieran mucha, no musicalidad, sino que chocaran, de hecho, que pareciera que estabas masticando, que era un ruido fuerte, ¿no? Muchas T, muchas P, de alguna manera pues también. Y sí, son 70 microrelatos, más que en el primero, que había unos 50 y pico.
Y bueno, son capítulos que realmente están enfocados también con juegos de palabras, porque algunos son de humor, algunos son homenajes literarios a películas, series que me han calado. Y también, pues, obviamente los hay de género negro y también un poquitito más crueles. Bajo nuestros pies. Era un ángel desvalido, tan blanca y suave, de largo cabello cobrizo. Había vivido como un fantasma, malvada y ciega, al infierno de su hijo, tan culpable sin saberlo, tan sembrada de mal. Nada pudo hacer él salvo matarla, porque él sí era invisible. Él, que no sabía que estaba vivo, que ni había aspirado a la felicidad en su triste vida llena de injusticia. Tan bajo, tan profunda esa miseria de arrastrarse por el mundo cada día, tan quejumbrosa esa risa rota, tan de pulmón, tan de carne pobre. Su cuerpo era una caja de madera podrida, tantos golpes, tanto llanto, tantos bichos. Estaba presentando el libro a una amiga también de microrelatos, a veremos, una excelente escritora de aquí de La Palma, Belén Lorenzo. Y bueno, ya había escrito aforismos, había también escrito microrelatos y había publicado en diversos formatos y me pidió que le presentara un poco la obra, ¿no? Y claro, uno de los textos que más me gustaba era el último. Y en su presentación se lo comenté, porque yo había incorporado a una compañera que tocaba piano y la verdad que era una presentación muy, muy bonita. Y cuando le dije que me gustaba mucho el último, que lo quería leer, me dijo que no, que eso era como hacer un spoiler, que por favor que no. Y la verdad que me sentí muy mal por ella, porque dije, claro, es que ella sabrá la narrativa de su libro. Y no sé, me llamó la atención y no me había dado cuenta que el último del libro se llama Carcoma. Tampoco fue algo intencionado. Incluso creo que fue más bien a la hora de ordenarlo. Y en el caso del libro Carcoma, ¿cuál sería esa lectura placentera? El hombre torcido me gusta mucho leerlo, porque me gusta mucho la estructura del texto, que no quiero hacer. Secreto profesional. Todo lo que obtenía eran mínimos sonidos de aprobación cada vez que hacía una pausa entre aquellos pensamientos sin orden ni concierto en su mente juvenil. El psiquiatra observaba ausente su cuaderno, sin notas, recordando las imágenes que habían copado la prensa internacional tan solo unos días antes. Calles cortadas, edificios en llamas y cuerpos saltando de ellos. El paciente escuchaba el bolígrafo de su terapeuta temblar y quedaba satisfecho de su dedicación, mientras éste dibujaba en su rostro una expresión de creciente horror. Expirada la sesión, el joven se despide satisfecho como quien vierte en copa ajena sus pecados. La mochila que trajo consigo permanece tras la puerta. Fue una firma en la que vinieron muchos amigos y amigas, vinieron algunos incluso con encargos, que se llamaban 2 o 3 libros, y fue muy especial, porque también muchas amigas y amigos me han enviado fotos de los libros que los han comprado en otro espacio porque no pudieron venir, porque aquí se celebraba también el Día del Libro y había mucho bullicio, pero muy contenta, quiero decir, ya hay textos a los que tú le vas cogiendo especial cariño y que sabes que le das en la presentación, que es muy probable que se haga después del verano, con todos los compañeros y compañeras de este festival que han sido seleccionados por esta editorial y por otras 2 que también participaron. Somos 8 autores. Por ejemplo, ya uno se presentó el miércoles, presentó una compañera en Alvilla de la Laguna y presenté en Santa Cruz, que es la capital, y ella sí presentó. Yo hice una firma, pero porque, por ejemplo, también en la zona en la que ella estaba se podía prestar a más. La librería de mujeres es una de mis casas, como ya viste, estuve varios años allí haciendo actos. Y aparte, bueno, pues eran ideología feminista, que obviamente no escondo, pues la librería de mujeres es un lugar súper mágico. Además, alguien dijo de una foto, creo que fue Laura Dani Castro, que era muy colorida. Y si es algo que es la librería de mujeres, es colorida. Tienes el violeta por todos sitios, pero había flores, había pues, un mantel monísimo que nos habían puesto para firmar, no sé. Fue como muy real firmar después de tanto tiempo,
pero al mismo tiempo muy cercano, porque cuando vienen amigas que a lo mejor hace mucho que no ves y puedes charlar del libro y que te digan, fírmalo, por ello, no sé, a mí me gustó mucho esa experiencia y cierto es que es una colección en la que estamos 8 autores y autoras, en las que hay cuentos, en las que hay poesía y en las que hay microrelatos, que es mi caso. Y claro, si después del verano podemos presentar juntas, que además parece que va a ser un sitio muy bonito, un espacio abierto, pues es más especial, porque muchos de ellos también están empezando y son sus primeros libros. Y, bueno, yo en todo lo que cabe, no es que tenga muchísima más experiencia, pero sí tengo más rodaje. No sé si se entiende la diferencia, no he publicado muchos libros, pero sí he hecho muchas cosas a nivel cultural. Secretos de Maine. La montaña de Alistair siempre estuvo envuelta en historias aterradoras que ponían los pelos de punta. Se cuenta que en las noches de luna llena desaparecían animales y que se oían aullidos estremecedores en los márgenes del bosque. Los habitantes de la montaña, en noches de eclipse, se transformaban en haces de luz cegadores y llamaban a las piedras a caminar entre los hombres. Estas rocas lunares, cada 22 de noviembre, se erguían como humanos y vivían entre ellos hasta el siguiente eclipse, en el que se convertían en habitantes del bosque, llamando y recibiendo a los nuevos. Chispazo, pero me dio mucho, por ejemplo, lo que yo llamo señales. Me gustan mucho las casualidades porque me parecen guiños, ¿no? Guiños inspiradores, como yo lo llamo. Y no sé, a veces son símbolos de cosas que yo ya les he dado como una carga, ¿no? Una carga que yo le doy simbólica y me inspiran. Por ejemplo, cierto es que hay conversaciones que te recuerdan a algo y ahí desarrollas una imagen con él. Yo soy, por ejemplo, tengo una memoria visual, pero es muy fácil que acceda a ella a través de los sonidos. Hay canciones que me recuerdan a algo que yo estaba haciendo cuando oía esa canción. Eso me pasa mucho. Entonces, acabo incluso conectando la canción con el recuerdo. Me gusta mucho eso, ¿no? Sacar esa caja llena de cosas y jugar con ella. Entonces las mezclo, las reinvento. Si el texto veo que no funciona, borro y lo reinvento de nuevo. No me duele eso, la verdad. Eso lo aprendí con el primer libro y hay que ser capaz de, cuando algo no va por donde tú quieres, no aferrarse a él y encontrarlo e ir a buscarlo, porque aparecerá. Universo, me explico. Yo tuve una época de universo El lobo estepario, que ese libro me impactó muchísimo y se convirtió en uno de mis fetiches, pero luego descubrí a Borges, descubrí el Asterión y descubría esos textos maravillosamente escritos y que eran muy fáciles de leer y que en relectura, que esto es muy importante, descubrías cosas nuevas. Eso también es un oficio y te enseña como escritor y como lector a escribir, pero también a leer y a desentrañar textos. Todo acaba sumando, ¿no? No sé, tuve una época en la que me leí todos los libros de Lovecraft, leía Poe, leo mucha novela negra, cuentos cortos negros, también muchas autoras, porque siempre ha habido escritoras de género negro, pero desde hace algunos años hay como un boom de ese reconocimiento, ¿no? De que también podemos escribir no bestseller, porque tampoco es algo que me impresione tanto las grandes ventas, sino los textos bien escritos y bien pensados, pero sí reconozco que ha habido, pues, Agatha Christie, no sé, ha habido muchas autoras que te podría decir, Patricia Highsmith, obviamente. Entonces, te encuentras con que hay lecturas que te van llevando a otras, eso también es un viaje muy, muy bonito y muy personal. Y, no sé, me gusta lo que no se ve a simple vista. Esa idea ha estado mucho en el diálogo con los detalles, ¿no? En lo que está oculto, pero que sale. Y sin embargo, lo puedes ver o no. Hay un texto de una autora que me gusta mucho, que la nombré hoy, que es Dolores Campos Herrero, que hay un texto suyo en el que se habla de que en ciertos recodos de la noche, cuando vuelves a casa, hay una escalera oculta que no está a la vista, pero que te lleva a un mundo distinto, ¿no? Está muy resumido, pero a mí me gusta mucho esa idea de lo fantástico está aquí enfrente, solo hay que verlo.
Esa idea a mí me gusta mucho y creo que esos textos lo traen. Sea retorcido, sea cruel, hable de muerte, hable del crimen, de delito. No tiene tampoco que ser algo explícito, ni doloroso, ni incómodo, ¿no? Pero me gusta mucho eso de las realidades paralelas, de lo que está no a la vista, pero está. Eso me gusta mucho. ¿Tienes algún texto de que esté dentro de Carcoma que ejemplifique lo que acabas de mencionar? Muchos de ellos. A Realmente, ver. cuando hice la selección de triturador de pesadillas, mira, este, por ejemplo, ceguera. En el arco ascendente de tu mirada encerrabas ira y rencor. Yo simulaba entender el lenguaje de tus silencios. Te observaba con paciencia desde mis vértices, pero no conseguí descifrar tus elipsis. Tampoco encontraste los ángulos de mi piel, ni superaste los silencios de mis ausencias. Nos faltaron las medidas comunes. Nos sobraba al infinito en la ecuación, tanto espacio. Hay muchos. Hay alguno dedicado a la pintura, hay uno de una imagen que me gusta mucho, que son los acantilados, me parecen como fronteras, no sé, de los que más me gusta leer porque me gusta mucho también lo anglosajón. Se acaba viendo un poco que he escrito mucho, que he leído mucho esos textos. Las despedidas de Limerick. La piel de Max es la tierra donde descansan las sombras de los árboles, habitada por un océano de ausencia. Una figura guarda en silencio un abrigo de cuerpo, viste su dolor. Su silueta encorvada llora sobre la solitaria corona de flores, mientras el cura mira su reloj, buscando asistentes en la esfera. La piedra de la tumba tiembla ante las embestidas del viento que recorre la hierba de este acantilado de Irlanda. Nada sobrevive salvo la soledad de un recuerdo que no llena memoria alguna, salvo alguna ajada fotografía en un álbum que ya nadie recuerda. Yo estoy agradecidísima. Yo cuando vi que se iba formando esa familia tan bonita y tan limpia, tan pura, no sé, tan pulcra, tan limpia, tan pura de decir qué buenas, qué generosas, qué solidarias, no sé, y no fue que yo hiciera un listado de 30 personas, sino que iban surgiendo, y de hecho algunas de ustedes me iban proponiendo otras compañeras, y yo investigaba un poco y decía, pues mira, sí. Surgió porque en el encierro, a mí me cogió una época en la que estaba intentando volver a recuperar la normalidad después de un problema de salud, y dije, jo, pues puede estar muy bien, porque veo muchas cosas que se hacen en internet. Lo que me daba era muchísimo pudor. Tardé un montón porque me daba muchísimo pudor y quería hacerlo bien, y quería que también las personas que participaban pues tuvieran, ¿no?, un espacio serio, por así decirlo, pero no tenía ningún tipo de aspiración a ser un grupo de amigas, no tenía ningún tipo de aspiración a que durase mucho en el tiempo, como al final ha sido. Y lo pensé más bien así, como un puente, que creo que es una palabra que había aparecido en muchas charlas, para romper primero el aislamiento inmediato, porque no se hacían actos, porque no conocías a gente nueva, no leías cosas nuevas, sino que era todo digital. Y el papel, bueno, siempre tienes libros en casa, pero no es lo mismo que te lo firme una amiga, o que tu amigo acaba de sacar un libro y ir a darle un abrazo y felicitarlo, ¿no? Y creo que fue un poco eso. El aislamiento al principio fue muy duro, porque creo que como nunca habíamos vivido nada así, tampoco había un manual de cómo gestionar todo esto. Y se me ocurrió así, tenía algunas amigas, pues Dina, Ildiko, y Silvia y Esther, que las había conocido aquí en el simposio, y bueno, a Lorena Escudero, por supuesto, y poco a poco se fue dando. Entonces, no sé, fue como, no te sé explicar porque fue como una flor que se abrió y era muy bella, y era muy pura, y era muy, los aprendizajes eran continuos, porque al principio los hacía cada día y luego los he espaciado, porque también con el desconfinamiento aumentó el volumen de trabajo. Para mí ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida, literalmente. Por mucho tiempo vamos a seguir conociéndolas a través de tu voz, de tu mirada, de tus preguntas.
ahorita, ¿cuántas escritoras han dialogado contigo y con nosotras? Porque ahí estamos viendo. Pues cerca de 30, si no estoy equivocada. En el primer ciclo fueron 19 autoras, porque fueron 4 semanas, y en tu caso, con el día del libro, que las redes nos volvieron locas, pues claro, 20 días menos una repetición, toma falsa, pues eran 19. Si ahora unimos estas 8, son 27. Pero que pueden ser más, pueden ser 10 porque al final lo iba a reducir, luego lo dejé cerca de 30. Si no llega a 30, muy cerca. Dentro de toda la labor voluntaria, por supuesto, como muchísimas personas de aquí que trabajamos por ello, dentro de toda esa acción comunitaria en la que yo participaba, pues como escritora, dando talleres, que ahora es muy posible que este mes que entra en la escuela de verano un taller literario enfocado a lo negro, pero dándole así como una vueltita para los niños y niñas. Una de esas alas, como digo yo, es un grupo de, pues, contra la violencia de género, con el que vengo trabajando hace muy poquito, pero que son muy luchadoras y muy activas. Estoy súper orgullosa de haberlas conocido, porque alguna de ellas ya las conocía por estas acciones que te digo. Y también, bueno, ahora me estoy formando y la idea un poco era también continuar. Pues yo soy historiadora, pero he estudiado patrimonio, he estudiado cultura. Y bueno, creo que dentro de todos estos aspectos en los que estaba trabajando, pues de alguna manera estaban otros grupos de trabajo enfocados a otras cosas. Al no poder gestionar todo ese voluntariado, me enfoqué en lo que yo creo que realmente al final mucha gente se interesa, pero poca gente entra porque es complicado también. Y dije, bueno, aquí vamos a entrar, vamos a empezar a formarnos un poco, que estoy en ello. Y bueno, ya hay cositas, hay alguna charla que ya voy a participar en ella, de concienciación y sensibilización. Y bueno, es importante que no nos olvidemos que por mucho confinamiento que haya, ha habido mucha violencia dentro del hogar y mucha ayuda. Aquí había una campaña que se llamaba Mascarilla 19. Si ibas a la farmacia y una persona que tú atendías te pedía la mascarilla 19, es que esa persona te estaba pidiendo ayuda. Entonces es una campaña que aquí ha sido importantísima. Era como una clave de estas que se han ido desarrollando durante el confinamiento y bueno, esa persona estaba pidiendo ayuda. Si bien yo entré en la ficción, era mi ficción en el 2009, creo que 2009 finales, sí. Siempre había tenido como un enfoque feminista. Lo había desarrollado en los encuentros de escritoras, que fuimos muy criticados, obviamente, porque, bueno, duró 3 años, hicimos muchas sesiones, trajimos a compañeras de otras islas, pero porque veíamos premios y convocatorias y no veíamos escritoras. Y luego visibilizamos una cantidad de escritoras maravillosas que jamás habían publicado nada, que nunca se habían planteado ir a un acto, y decíamos, es que es para ellas, para las que hacemos esto, porque se habían convencido de que no tenían espacio. Y eso me animó a seguir también en otros ámbitos, pues a buscar un poco esa charla. Las charlas de escritoras, por ejemplo, tienen ese porqué, que ya cuenta con muchísimas, entre nosotras, luchadoras en sus filas. Me pareció una buena idea, pero desde el principio, además, muy lógica, porque somos sororas y nadie nos iba a ayudar más. Obviamente no es una lucha contra el sexo masculino, vaya, eso vaya por delante porque no está. Lo que estamos haciendo es exigir nuestros espacios. Los tenemos, los merecemos y los queremos. No estamos pidiendo más nada. Gracias, Lorena. Con relación a los talleres, estás por impartir el taller de Crimen Perfecto y acabas de impartir otro también a través de la Asociación Canaria. ¿Quisieras hablar de los talleres? ¿Cómo los trabajas? Cuéntame un poquito. ¿Cómo surge? La verdad que con los talleres, los primeros talleres que me propusieron, era curioso porque fueron sobre todo institutos y me encantaba ese contacto con la gente joven, me flipa, me llena un montón. Además tiene una capacidad de ver cosas que yo ya no veo, y no sé, tengo 40 años y estoy con niños de 15 que digo, pero ¿cómo escribiste eso, no? Y eso me llena muchísimo cuando los hago. Estos de género negro, por parte del gobierno de Canarias, durante el confinamiento, se ofrecieron unos talleres de acceso libre y gratuito
se daban los contenidos en la web y tú podías acceder a ellos. Entonces, el que estaba de acceso libre y gratuito, que se pueden seguir enviando textos para que ellos los corrijan y, bueno, orientar un poquito a la persona. Hasta el 31 de agosto se puede acceder y si quieren un certificado, pues haciendo los ejercicios, ¿no? Ese está centrado en el género negro y la minificción. Son textos cortos de género negro. Que, bueno, tienen unos contenidos específicos muy sencillos, porque al estar abiertos para el público están un poco hechos para todo el mundo, ¿no? Sin embargo, el que voy a impartir ahora en la librería de La Laguna, que es la librería de unos amigos, una chiquitita, de estas que, bueno, tienen que sobrevivir porque tienen que sobrevivir. Voy a hacer un taller que empieza el fin de semana que viene, el sábado, que ese sí se llama Crimen Perfecto. En ese sí puedo entrar más, porque es presencial, porque estoy 2 horas y porque puedo dedicarme a impartir más formación sobre todo lo que engloba el género negro. Igual que la minificción engloba microrelatos, aforismos, haiku, etc. El género negro engloba el policíaco, el de misterio, el thriller, que es un género que vende muchísimo también. Sobre todo empezar desde los inicios, porque hay mucha información muy curiosa de ese género que no se sabe por el gran público. ¿Por qué se llama género negro? Porque hay una literatura pool, porque hay un subgénero que se llama hardboiled, que es como un huevo cocido, ¿no? como recocido. Pertenece a una época muy violenta de la historia de Estados Unidos, relacionada con la mafia, y es una literatura muy específica, muy enfocada a la mafia, a la violencia física, a la figura del detective, los estereotipos, ¿no? En realidad. Y ahí sí tengo mucho más tiempo para trabajar de forma práctica y sobre todo para que se conozca bibliografía, que obviamente incluiré pues, a compañeras y compañeros que escriben mi ficción negra, por así decirlo. Recordemos a las librerías, sobre todo las librerías pequeñas, la librería de mujeres en su momento como librería especializada, además, que lo tiene más difícil, fue la que me propuso firmar ayer y estoy muy contenta de que lo decidieran, de que lo ofrecieran. Y no se olviden de ellas, porque es muy cómodo, yo lo entiendo obviamente y también lo he hecho. Comprar ebooks y pedir online y demás, pero no dejen de ir a las librerías porque los libreros lo necesitan mucho. Como siempre, generosa, Lorena. Y hoy te estaba escuchando justamente esta recomendación que hacías de asistir a librerías de viejo también, y pues a las librerías para que no desaparezcan, porque ciertamente la cuarentena acabó con muchos negocios, pero con librerías y todo lo cultural, sí está... Mucha gente que estaba viviendo de esto, ¿sabes? Y además amigos muy cercanos que me han dicho, mira, yo no sabía gestionar esta sin hacer nada. Y yo estaba hablando con otra amiga también, me decía, mira, pero es que cada uno gestiona como pudo, tampoco podemos darnos, no fustigarnos en ese sentido. Hubo gente que no pegó un palo al agua en todo el confinamiento porque se lo tomó así. A lo mejor su manera de gestionar su ansiedad o su miedo o su tristeza fue esa. Y las librerías de viejo, aquí en la que yo voy a hacer el taller de género negro, es una librería de segunda mano, pero también existen librerías en las que se destinan los beneficios a fines sociales. Aquí hay un par muy conocidas, una Santa Cruz de La Laguna, y los conozco casi desde el principio y es una labor enorme, o sea, un esfuerzo sobrehumano por ayudar. Por eso, a veces, aunque a veces vemos el mercado editorial o la industria del libro como un monstruo, ¿no? Como bestsellers, grandes sellos y demás, hay muchísima gente detrás, un ilustrador, un corrector, un maquetador, son muchísimas personas las que viven de esto. Y a veces los escritores nos centramos mucho en nuestra parte de escritura, nuestra obra, y hay muchísima gente detrás, que las librerías son una de esas caras, pero está el distribuidor, está la editorial,